En la fiesta de San José, el año pasado, en el 2018, el Papa Francisco regaló a la Iglesia uno de esos documentos que vienen a ser emblemáticos porque en uno de los momentos más críticos de la Iglesia, como el que estamos viviendo por ciertas circunstancias, el Papa viene y nos invita a mirar al sentido último, a la razón de toda nuestra fe. Y nos regala esta exhortación apostólica, Gaudete Exsultate, que habla sobre un tema que en sí es imprescindible a nivel religioso para los que estamos, pero extremadamente curioso que en la mayor crisis institucional que tiene la Iglesia, el Papa viene y nos habla de la santidad. Sí, un tema que para algunos es rancio. Hablar de santidad es como encerrado en la sacristía con olor a velas. Para otros la santidad es solo para algunos, los que tienen llagas o los que levitan, para los místicos. Como que es un tema poco común lo que es esencial, pero el Papa viene y nos deja este documento, Gaudete Exsultate. Son escasas 90 páginas de un libro que se lee en 2 horas, pero fíjense los temas que tratan. En el capítulo primero habla del llamado a la santidad. De hecho que esto fue el énfasis del Vaticano II. La santidad no es patrimonio de los consagrados, sino que la santidad es don inherente al bautismo, es decir, todos los que somos cristianos estamos llamados a esta perfección. El segundo capítulo resulta ya curioso que en el segundo capítulo diga 2 sutiles enemigos de la santidad. Estamos hablando del proyecto y ya de entrada el Papa nos dice, ojo, hay obstáculos, hay situaciones que lo deben tener en cuenta porque esto no es algo lineal, hay adversidades. El capítulo tercero se titula A la luz del Maestro, como corresponde. De hecho que cuando sale el tema de la santidad, uno dice, Filipenses 2:5, tenga los sentimientos de Cristo Jesús, o Mateo 5:48, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Uno refiere directamente a Jesús como corresponde. El capítulo 4 es un capítulo que como que dicen, vean dónde están. Y él lo titula Algunas notas de la santidad en el mundo actual. Y esto es uno de esos capítulos que uno no los puede omitir. Pero todo esto que vendrían a ser temas que cualquier teólogo lo plantee, el Papa da su matiz jesuita y nos dice: combate, vigilancia
Y miren qué palabra: discernimiento. Y esto es toda la motivación que el Papa tiene al invitar a toda la Iglesia a nosotros no quedarnos solo en estas circunstancias puntuales, porque la Iglesia en sí es una institución sana. Hay cosas puntuales que desdicen su ser, pero eso no es la Iglesia. Y eso es lo que el Papa viene a invitarnos. Les colocamos una serie de reflexiones que hicimos en un retiro y quisiera con ustedes compartir la reflexión del tercer día. Una reflexión que para nada, absolutamente para nada, es obsoleta y menos rancia. El Papa dice: santos de a pie en el día a día. Hermosísimo, porque viene a plantearnos que este tema de la santidad, y él lo va a mencionar explícitamente en el número 14, por ejemplo, que dice: muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada a quienes tienen posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias y dedicar mucho tiempo a la oración. El Papa dice: no es así, no es así. Y enfatiza, y esto es bueno que desde el comienzo quede claro, dice: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor, ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Fantástico. Amor, testimonio, día a día. Y ahí el Papa comienza ya a colocar su matiz. Cuando sale el tema de la santidad, uno dice: le tienen a Santa Teresa, le tienen a San Ignacio. ¿Qué más se va a decir de la santidad? Increíble. El Papa viene y nos hace el planteo de la santidad hoy. Y fíjense, en el número 13, dice: esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer a ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. El tema de la santidad no es un privilegio para algunos, es propuesta para todos. Otro tema es la respuesta. Pero el Papa enfatiza en estos números 13 y 14 que la santidad es algo constitutivo del hecho de llamarnos y ser cristianos. Fíjense el número 15. Deja que todo esté abierto a Dios, para ello opta por Él. La santidad es respuesta. La santidad es opción. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo. Pero fíjese este número 16. Estoy leyendo la encíclica, la exhortación apostólica Gaudete Exsultate, y en el número 16 dice esto que a la hora de pensar, la santidad es para mí, corresponde que yo la busque. Número 16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos.
Nadie llega a la unión mística con el Señor después de un retiro, de una vez, después de 3 días o de una semana. Esto es con gestos cotidianos. Y fíjense, y esto es lo fascinante de este Papa, que siendo él quien es capaz de mostrarnos que Dios está en las cosas cotidianas. Dice, número 16, una señora va al mercado a hacer compras, encuentra una vecina y comienza a hablar. Vienen las críticas, pero esta mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie. El Papa dice, esto es un paso a la santidad. Luego, en su casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esto es otra ofrenda que santifica. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Esto es otro paso a la santidad. Número 16. Pero el número 17 viene a mostrar la actitud base que debe iluminar toda intención. Y después de citar Hebreos 12:10, que habla de que nosotros estamos llamados a participar de la santidad de Dios, dice, vivir el momento presente colmándolo de amor. Repito, porque esta es la clave. Vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concreta esto, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Ok, esta es la santidad. No está hablando de misterios místicos, está hablando de la vida cotidiana, está hablando de eso que nos toca a todos los días, vivir los momentos ordinarios de manera extraordinaria en clave de amor. El número 20 está mostrando que nosotros, cristianos, no podemos plantear el tema de la santidad sin nuestro referente. Por eso el número 20 dice, esa misión tiene su contenido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. Es Él el que vino a mostrarnos el proyecto y la voluntad del Padre. Por eso uno hubiera esperado que el Papa tratara el tema de la santidad desde el Sermón de la Montaña. Pero aquí dice no es solo una parte del Evangelio, es Cristo. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Miren qué lindo planteo de la vida cristiana, que la vida cristiana es eso, buscar al Señor en ese proceso continuo de muerte y resurrección, en esa identificación. Y dice, pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena. Nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. Es decir,
buscando todo lo que Cristo vivió para vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Papa desarrolla mucho más este tema y que de hecho es el fundamento de toda la propuesta cristiana, lo que en el número 21 vuelve a decir: el designio del Padre es Cristo. El designio del Padre es Cristo. Por eso no puede haber santidad sin la referencia directa y explícita a Cristo. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. El número 23 dice algo que yo creo que es sano preguntarnos todos. ¿Qué espera Jesús de ti? En cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar. Y el Papa insiste en este número 23, permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Y en el número 25 nos dice: como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Por eso dice: buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo. Y en el número 32 dice: no tengas miedo a la santidad. No tengas miedo a la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. No tengas miedo a la santidad. No tengas miedo a apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo a la santidad. Después de haber visto algunos textos de Gaudete Exsultate, les invito ahora a rezar juntos esto que es tan fascinante, de darnos cuenta que nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra fe es una invitación a vivir en sintonía con el amor de Dios, en esa plenitud de relación y comunión. Esta expresión que utilizaba el Papa, vivir el momento presente colmándolo de amor, esto es lo que debe caracterizar nuestra relación. Por eso les invito a ir repitiendo: vivir el momento presente colmándolo de amor, dando todo sin esperar nada a cambio. Vivir el momento presente colmándolo de amor, no anteponiendo nada al amor de Dios. Vivir el momento presente colmándolo de amor, saliendo al encuentro del que necesita. Vivir el momento presente colmándolo de amor, yendo más allá de las apariencias, encontrando al Cristo que está en el que necesita. Vivir el momento presente colmándolo de amor, ayudando al otro hasta que duela. Vivir el momento presente colmándolo de amor,
actuando con gratuidad, simplemente buscando el bien del otro. Vivir el momento presente colmándolo de amor, dando siempre el primer paso, acercándome, tomando la iniciativa. Vivir el momento presente colmándolo de amor, viendo al Jesús necesitado en el que está junto a mí. Vivir el momento presente colmándolo de amor, olvidando todo, buscando solo la verdad y el bien. Vivir el momento presente colmándolo de amor, siendo instrumentos de paz, gestores de esperanza. Y vivir el momento presente colmándolo de amor, dando testimonio del amor de Dios ahí donde estoy. Y el Papa coloca otra expresión que es extremadamente significativa para hablar de la santidad en nuestro hoy, que nos dice: acciones ordinarias viviendo de manera extraordinarias, dándole a todo un sentido nuevo desde el corazón del Padre, viviendo acciones ordinarias de manera extraordinarias, mirando más allá de las apariencias, haciéndolo con la mirada del Padre, siendo capaces de vivir en clave de Dios. Acciones ordinarias, viviendo de manera extraordinaria, buscando en todo momento el crecimiento personal en una identificación progresiva con el Señor en el amor. Acciones ordinarias, viviendo de manera extraordinaria, aprovechando lo más mínimo para asumir las intenciones y disposiciones del Señor. Acciones ordinarias, viviendo de manera extraordinaria, buscando amar y servir en todo momento, en clave de amor total e incondicional. Acciones ordinarias, viviendo de manera extraordinarias, siendo capaces de renunciar a uno mismo, dando aún lo que necesito para buscar al Señor en el que está junto a mí. Acciones ordinarias, viviendo de maneras extraordinarias, mirando al otro con amor, aceptándolo y siendo instrumento de la bondad y la misericordia del Señor. Y les invito a terminar esto que en sí es tarea de toda la vida, vivir de manera ordinaria, de manera extraordinaria, lo cotidiano, lo ordinario, y así pidiendo que el Señor nos dé la gracia de vivir en conciencia, de vivir con la certeza de que Él está a nuestro lado. Les invito a concluir este momento de oración diciéndole: Señor Jesús, tú que has venido a hacernos parte de tu proyecto de amor, que nos has implicado en tu obra y tu misión, dame, Señor, la capacidad de darle un sentido nuevo, extraordinario, a todo lo ordinario que me vas colocando en mi día a día. Ayúdame a vivir en sintonía de amor contigo, sabiendo que eres tú el que me invitas a tener tus sentimientos, a vivir en sintonía de amor contigo. Por eso, Señor, ayúdame a dar un sentido diferente a todo lo que soy,
a todo lo que hago y quiero, porque eres tú el que me impulsas a tener tus mismos sentimientos y tus mismas disposiciones. Para que seas tú el que me identifiques con el querer y hacer hasta que tú seas todo en mí y yo viva solo en ti, por ti y para ti. Que así sea.